Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Después de un pequeño break de Semana Santa, porque aceptémoslo, a nadie le importan las noticias durante esos días, estamos de vuelta y queremos decirles que hemos avanzado en nuestra meta para el 25 de abril de los $1,500 mensuales que necesitamos para que este proyecto siga vivo. Hemos avanzado, pero todavía nos falta un poquito bastante. Gracias a las personas que nos han apoyado, gracias a las personas que se han hecho Patreons de La Hora Tica en estos meses, pero todavía nos falta un poco más y tenemos pocas semanas para llegar a esa meta. Si usted quiere que este proyecto siga vivo, si a usted le gusta, si usted se informa, si lo cree necesario para el momento tan importante que pasa en nuestro país, hágase Patreon de La Hora Tica, www.patreon.com/La Hora Tica. Ahí se crean un usuario, ingresan su tarjeta de débito o crédito, es sumamente seguro, la plataforma está muy bien construida y seleccionan el monto que quieren aportar mes a mes y la propia plataforma les va a deducir ese dinero. Si quieren también hacer un aporte, digamos, extraordinario que nos ayuda también, pueden hacerlo a través de Simpe Móvil 8607-6470, 8607-6470. Agradecemos a las personas que han hecho durante estos meses también aportes a través de Simpe Móvil, pero recuerden que eso no cuenta para la meta que tenemos de $1,500 mensuales para que este proyecto siga vivo. Dicho eso, vamos a las noticias. Esta noticia debería encender todas las alarmas. Según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa desde los Estados Unidos durante el año 2025, escuchen bien, cayó un 35% en comparación con el 2024. En números simples, pasó de casi $4,000 millones a unos 2,600 millones. O sea, unos $1,400 millones menos. Y esto no es cualquier cosa. Aunque Estados Unidos sigue siendo el socio más importante de Costa Rica, tanto para venderle productos como para traer inversión, ese peso se achicó bastante. En 2024, Estados Unidos representaba el 78% de toda la inversión extranjera en nuestro país. En el 2025, bajó a 51%. Ahora, ¿por qué pasa esto? Hay varias razones. Una de las principales puede ser el cambio en las reglas del juego de ese país, sobre todo con las políticas comerciales del presidente Donald Trump. Más aranceles, más incertidumbre y empresas pensando dos veces dónde poner su dinero. Además, Costa Rica ya no es tan barata ni tan competitiva como antes. Otros países como México o República Dominicana están jalando inversión con mejores condiciones, mientras aquí pesan asuntos como costos altos, trabas, tipo de cambio y atrasos en infraestructura, como el famoso 5G que nunca termina de despegar. También hubo otras acciones importantes como la salida de empresas grandes tipo Intel, que cerró operaciones claves en el país en 2025. La mayor parte de lo que sí se invirtió en Costa Rica el año pasado fue a zonas francas, aunque también bajó un poco ahí. Mi opinión sobre este tema es que Costa Rica lleva años vendiéndose como el niño bonito de la inversión extranjera. Educación, estabilidad, talento, zonas francas, todo muy lindo en el discurso. Pero yo creo que estamos viviendo de la renta. Nuestra educación está muy mal, eso afecta obviamente el talento. Claramente ya no tenemos una estabilidad política tan robusta y tan fuerte. Esos números empiezan a contar otra historia. Ya no somos tan irresistibles como creemos. Porque una cosa es que el mundo esté complicado, que sí lo está. Y otra es que cuando las empresas empiezan a dudar, Costa Rica deje de ser la opción más obvia. Y eso es lo que parece que está pasando. El problema no es solo Donald Trump ni los aranceles, eso afecta a todo el mundo. El problema es que cuando las empresas comparan, empiezan a ver que aquí producir es un poco más caro, el tema de la infraestructura, el tema de los costos operativos y demás. Y entonces hacen lo lógico, se van a otro lado. Lo de Intel, por ejemplo, no fue solo una empresa yéndose, fue una señal.
de esas que uno debería tomarse en serio, pero aquí muchas veces se maquilla o se explican con excusas o se le echa la culpa a los gobiernos anteriores y no se asume la responsabilidad que tiene que asumirse. Y mientras tanto, seguimos celebrando que igual entró inversión, aunque venga de otros países, sí, está bien, pero perder peso frente a Estados Unidos no es cualquier cosa. Es como que su principal cliente empiece a comprarle menos y usted diga, todo bien porque ahora le vendo un poquito más a otro. No, debería empezar a analizar por qué ese cliente le compra menos. Creo que no es crisis todavía, tal vez, pero sí es una advertencia bastante clara. Ya Costa Rica no puede vivir solo de la fama que construyó hace años. Si no nos ponemos las pilas con una competitividad real, más allá de los discursos, esa caída del 35% puede ser apenas el comienzo. Tenemos que hablar de Roberto Samcam. Primero, el contexto. Roberto era un militar nicaragüense que alguna vez estuvo cerca del poder en su país, pero que terminó rompiendo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se volvió opositor, se exilió en Costa Rica y terminó asesinado a balazos en junio del año pasado, en Moravia. Ahora, casi un año después, empiezan a salir piezas que hacen que el caso sea mucho más pesado. Un informe del organismo de investigación judicial publicado por CR Hoy revela que Samcam estaba investigando y preparándose para denunciar presuntos vínculos entre el régimen nicaragüense y el narcotráfico internacional, específicamente con el cártel de Sinaloa. Según el material encontrado en sus dispositivos, que dice el informe del OIJ, Samcam había recopilado información sobre rutas de drogas que saldrían desde Venezuela y Colombia, pasarían por Nicaragua usando pistas clandestinas y terminarían en México. Incluso hablaba de hasta 92 pistas aéreas utilizadas para este tipo de operaciones y señalaba posibles vínculos de funcionarios del gobierno nicaragüense y del ejército con actividades de lavado de dinero. A ver, el OIJ no afirma que todo esto sea cierto como hecho comprobado, pero sí deja claro algo importante. Parece que Samcam tenía información sensible y pensaba hacerla pública. Y eso podría haber sido el motivo para matarlo. Pero hay más. Otra pieza clave es una carta escrita por el propio Samcam en 2019, también encontrada tras el asesinato. En ese documento asegura que autoridades costarricenses, específicamente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, ya le habían advertido sobre posibles planes para atentar contra su vida. Samcam relata las conversaciones con el entonces jerarca de la DIS, Jorge Torres Carrillo, y otros funcionarios, quienes le habrían advertido sobre esos planes concretos para asesinarlo. Incluso detalla cosas bastante claras, intentos de engañarlo con entrevistas falsas, posibles secuestros, ingreso de grupos desde Nicaragua y hasta planes para atacarlo aprovechando eventos como partidos de fútbol. Sin embargo, tras el asesinato, el director de la DIS aseguró ante la Asamblea Legislativa que nunca recibió casos de exiliados que afirmaran directamente que serían asesinados. Esa afirmación ahora queda directamente contradicha por la carta de Sam. O sea, había alertas. Pese a eso, el crimen ocurrió. Hasta ahora hay 5 sospechosos detenidos por el asesinato, incluyendo al presunto autor material. Según las autoridades, se trataría de una estructura criminal local que ejecutó el ataque. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Quién dio la orden? Porque todo apunta a que esto no fue un homicidio cualquiera. Y este caso huele mal por todos lados. Porque si uno junta las piezas, lo que parece, en mi opinión, como les digo, no es simplemente un asesinato, es algo mucho más delicado. La posibilidad de que un opositor político exiliado en Costa Rica haya sido eliminado justo cuando estaba por exponer algo grande. Y eso cambia muchas cosas. Si Samcam realmente estaba investigando vínculos entre el gobierno de Nicaragua y el narcotráfico y además pensaba hacerlo público, entonces su muerte deja de ser un crimen común y pasa a ser un potencial mensaje. Y es que el tipo dejó por escrito que las autoridades ticas sabían que estaba en riesgo y aún así lo mataron.
Entonces la pregunta aquí inevitable es ¿qué falló? Porque si el Estado sabía que había una amenaza real y no logró evitar el asesinato, estamos ante un problema muy serio. Pero si además habían indicios de que detrás podía haber algo más grande, algo internacional, algo político, el nivel de gravedad sube un poquito más. Más, Costa Rica siempre se ha vendido como un lugar seguro para exiliados políticos, como un país donde la gente puede venir a refugiarse de persecuciones, especialmente nicaragüenses. Pero casos como este empiezan a erosionar esa imagen y a plantear serias dudas sobre la relación de este gobierno con la dictadura de Ortega Murillo. Al final, aquí hay dos cosas que deberían preocupar desde mi perspectiva. Primero, que alguien pueda ser asesinado en Costa Rica por razones políticas, y segundo, que la verdad detrás de eso nunca se termine de aclarar del todo, porque si este caso se queda solo en se detuvo a los sicarios y no se llega a quién estuvo detrás, entonces ahí sí es un tema muy peligroso. Estamos diciendo que en Costa Rica se puede ejecutar un crimen así nomás, y lo más relevante, puede que nunca se llegue a saber. Este gobierno decidió darle un nuevo golpe a una población que ha odiado desde el día 1, las personas LGTBIQ+. Y es que esta semana Costa Rica se retiró de un espacio internacional donde se hablaba de derechos de la población sexualmente diversa. Básicamente dijo, gracias, pero ya no vamos a seguir en esto. El foro es parte de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y ahí se discuten temas relacionados con derechos de personas LGTBIQ+, en la región. Durante años, Costa Rica había estado metida activamente en ese grupo, pero el canciller Arnoldo André confirmó que el país deja de participar porque, según él, ya aquí se garantizaron los derechos de todas las minorías y ahora hay que enfocar esfuerzos en otros temas más urgentes. En pocas palabras, consideran que ese trabajo ya está hecho y no vale la pena seguir invirtiendo tiempo diplomático ahí. La decisión no cayó nada bien, obviamente. Un grupo grande de organizaciones y colectivos LGTBIQ+ salió a cuestionar fuertemente la medida. Dicen que el gobierno está pintando una realidad que no existe y que eso de que ya está todo resuelto simplemente no es cierto. Según estas organizaciones, Costa Rica todavía tiene varias deudas importantes. No hay una ley integral de identidad de género, hay problemas para que personas trans puedan cambiar su nombre legalmente, no existe una prohibición clara de las terapias de conversión y siguen habiendo barreras en salud, educación y empleo. Además, advierten que el país viene tomando decisiones que lo alejan de espacios internacionales de derechos humanos y que esto no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. También señalan algo clave. Este tipo de foros no son solo simbólicos, sirven para presionar, rendir cuentas y avanzar en temas donde todavía hay brechas. Y a mí me da mucha cólera, ¿saben? Como si ya el país hubiera llegado al nivel donde los derechos de la población diversa están completamente resueltos. Suena bonito, como si fuera un cierre de capítulo. El problema es que esa versión no se sostiene demasiado cuando uno baja a la realidad. Porque sí, Costa Rica ha avanzado, eso es innegable, pero de ahí a decir que todo está resuelto hay un trecho bastante grande. Es como graduarse del colegio y decir que ya no hace falta aprender nada más nunca. Cómodo, pero falso. Salirse de un foro así no es solo optimizar recursos como lo pinta el gobierno, es también una señal y las señales importan, sobre todo en política exterior, donde mucho se trata de percepción, liderazgo y consistencia. Lo más llamativo es la seguridad con la que se afirmó que ya todo estaba cubierto, porque si algo suele caracterizar a los temas de derechos humanos es que nunca están terminados, digamos. Siempre hay brechas, siempre hay ajustes, siempre hay pendientes. Decir, ya cumplimos, en este contexto no suena a un logro, no lo es una desconexión y no me sorprende de este gobierno, la verdad. Entrando a temas internacionales, y perdón que saque algo así, pero es que más el Estado de Israel sí que es una desgracia para este planeta. Justo en Semana Santa dio un paso bastante fuerte en medio del genocidio que lleva a cabo contra Palestina. Aprobó una ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por ataques considerados terroristas
que causen muertes. La ley fue aprobada en el Parlamento de Israel con 62 votos a favor y 48 en contra y contó con el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Qué cambia? Básicamente que los palestinos condenados en tribunales militares por este tipo de ataques podrían ser ejecutados en la horca. Así como lo oyen, la ley aplica solo para personas palestinas. El principal impulsor fue el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, una figura de línea dura que incluso celebró la aprobación diciendo que hicieron historia. Organizaciones de derechos humanos ya presentaron recursos legales ante el Tribunal Supremo de Israel, alegando que la ley es discriminatoria e inconstitucional. Para ponerlo en contexto, Israel casi nunca ha aplicado la pena de muerte. En toda su historia solo ha ejecutado a una persona bajo su sistema judicial, el criminal nazi Adolf Eichmann. Gente, esto es demasiado grave, en serio. Aquí ya no estamos hablando de una mano dura, estamos hablando de cruzar una línea bastante peligrosa, porque esta ley no es solo sobre pena de muerte, es sobre a quién se le aplica. ¿Y cómo? Israel lo vende como una herramienta contra el terrorismo, pero cuando uno rasca un poquito, lo que aparece es otra cosa. Es un sistema diseñado para castigar exclusivamente a palestinos, con menos garantías, menos defensa, más rapidez para ejecutarlos. No es casualidad. Además, esta ley no va a traer paz, no va a desescalar el conflicto, no va a reducir la violencia. Lo que sí hace es echarle más gasolina a una situación que ya está al límite. Lo que Israel está haciendo no se puede dejar pasar por alto. Porque cuando un Estado empieza a normalizar ejecuciones rápidas contra una población en específica, no es más que la profundización del genocidio. Es que hay que decirlo así como es. No veíamos algo de esta gravedad desde la Alemania nazi. Otra noticia internacional un poco más feliz como para cerrar bien este episodio. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo me fui de ride con Artemis 2. Y es que la humanidad volvió a hacer algo que no hacía desde hace más de 50 años. Mandar astronautas alrededor de la Luna. La misión Artemis 2 de la NASA despegó a inicios de abril y ya está siendo considerada uno de los hitos más importantes en exploración espacial en décadas. A bordo van 4 astronautas, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Su viaje duró unos 10 días y aunque no incluye aterrizaje en la Luna, sí hace algo clave: probar que todo funcione bien para futuras misiones donde sí habrá humanos caminando otra vez en la superficie lunar. Y sí, digo otra vez porque acá no somos negacionistas de los alunizajes de las misiones de Apolo. Así, en plural, porque fueron más de una. Pero bueno, esta misión es como un tipo de ensayo general antes del gran regreso a la Luna y eventualmente ir a Marte. Durante el viaje, la nave Orión no solo está dando vueltas a la Luna, también está poniendo a prueba sistemas vitales como soporte de vida, navegación en espacio profundo y maniobras críticas. Pero no todo es técnica. La misión también ha llamado la atención por experimentos bastante avanzados, como unos órganos en chip hechos con células de los propios astronautas que buscan entender cómo afecta el espacio al cuerpo humano. Además, imágenes del espacio profundo, incluyendo la Vía Láctea vista desde la nave, generaron un impacto global y revivieron el interés por la exploración espacial. Y en mi caso, hizo que hasta dejara de trabajar el día que estuvieron en el lado oculto de la Luna, porque tras de eso NASA transmitió todo 24/7. Mentira. Jefecita, si está oyendo esto, no creo, pero igual, no dejé mi trabajo botado, estuve en todas mis reuniones e hice todo lo que tenía que hacer. Pero sí me emocioné mucho con la transmisión. En fin, a la hora que estoy grabando esto, jueves en la noche, el momento más crítico aún no sucede: el regreso a la Tierra.
La cápsula va a tener que entrar a la atmósfera soportando temperaturas de hasta 3000 grados centígrados en una maniobra que literalmente se describe como atravesar el cielo en una bola de fuego. Aún así, hasta ahora la misión se considera un éxito y ha generado algo poco común: entusiasmo global, como les dije, y un cierto nivel de unidad en medio de un mundo bastante dividido, tal vez. Artemis 2 es impresionante y sí, también podríamos hacernos un montón de preguntas sobre dónde se está invirtiendo el dinero o por qué no buscamos mejorar este planeta que habitamos en vez de estar buscando salir de él, o que esto lo está haciendo Estados Unidos solo para competir contra China, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no. Hoy yo decidí ser feliz y emocionarme con las fotos, con los videos, con las historias y muchas cosas más. Ya vendrá el momento luego de ponernos solemnes. Esto fue un resumen de las noticias más importantes del 6 al 10 de abril en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden compartir este podcast con todas las personas que ustedes quieran, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pero estamos en un momento crítico para saber si este proyecto se mantiene vivo o no. Tenemos una meta de $1,500 mensuales en Patreon para poder seguir haciendo lo que hacemos, para poder financiar lo que ya hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Si ustedes quieren aportar, pueden hacerlo en www.patreon.com/inclinada-la-bratica. También podrían hacernos un simpe móvil si ustedes quieren al 8607-6470. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien.